En el mundo de los videojuegos, y específicamente en las consolas, no siempre se gana, y es por razones por las que la competencia acapara al público o que la consola es una completa basura. Pero bueno, aquí en este video le estaremos dando una mención honorífica a las 5 consolas más fracasadas que han existido. Y es que si no menciono alguna, recuerda que puede haber una parte 2, así que no me estés tirando hate. Comencemos. La 3DO, una pionera en la quinta generación de videoconsolas, desarrollada por la compañía 3DO, la cual buscaba a otras empresas externas para que fabricasen el hardware de la consola, ya que ellos no tenían el material suficiente para hacerlo. El objetivo principal era llegar a un acuerdo con Sony, para que la compañía de 3DO se diera las licencias y Sony se encargue de fabricar la consola. Pero al ver que ésta estaba trabajando en su primera PlayStation, no tuvieron más remedio que recurrir a otra compañía, Panasonic, la cual fabricó los primeros modelos de 3DO, a lo cual luego se sumaron otras empresas que desarrollaron otras versiones de esta consola. A pesar de haber sido promocionada en muchas revistas, la 3DO resultó en un tremendo fracaso. Bueno, no tan tremendo como los siguientes puestos de este top, pero sí, la 3DO no alcanzó los objetivos previstos por la compañía. En primer lugar, por su escaso catálogo de videojuegos, siendo solo 239. Segundo, su elevado precio, que comparándolo con la competencia era demasiado excesivo, lo que les obligó a bajar el precio de la consola. Y número 3. Las compañías ya veteranas, Sega y Nintendo, terminaron por destruir a la consola. Junto a ellos se sumaba Sony con su primera PlayStation, por lo que para el público en general no resultó rentable comprar un sistema de videojuegos tan caro y decidieron optar por otra plataforma. Y así fue como la 3DO solo alcanzó a vender 2 millones de unidades, por lo cual se descontinuó en el año 1996. Cuando Super Nintendo y Sega Mega Drive dominaban el mercado, Atari ya había quedado un poco olvidada. Es por eso que la compañía buscaba reinventarse con la Atari Jaguar, una consola adelantada a su época, porque cuando Super Nintendo y Sega Mega Drive todavía se quedaban en los 16 bits, la Atari Jaguar ya llegaba a los 64 bits. Pero ¿cómo es que esta consola tan innovadora resultó en un tremendo fracaso? Pues no hablemos del mando, sino hablemos de que Nintendo y Sega ya dominaban la mayoría del público. Aparte, Atari ya venía con una racha de mala suerte, y para hundir más a la consola, solo se lanzaron 50 juegos en esta, siendo la mayoría de muy baja calidad, porque no supieron aprovechar la potencia de esta consola. Hablemos de la Virtual Boy de Nintendo. Sí, ¿quién diría que una compañía tan grande como Nintendo llegara a crear una consola fracasada? Pero bueno, esto demuestra que de los errores se aprende. El objetivo de Nintendo con la Virtual Boy era el de crear una consola que mostrara efectos 3D, lanzándose así como una consola semi-portátil. Lamentablemente, esta consola fracasó, por razones como un efecto 3D poco impresionante, falta de colores, siendo predominante el rojo en todos los videojuegos. También porque era incómodo colocarse el visor para jugar, y sobre todo hubieron también quejas de problemas de salud.
sin mencionar la poca cantidad de videojuegos que se lanzaron para esta consola, siendo solamente 22. De ellos destaca, obviamente, Mario Tennis. Así es como la Virtual Boy no vendió nada más y nada menos que 770.000 unidades, que comparando con su predecesora, la Super Nintendo, nos queda muy claro que la diferencia es abismal. La Apple Pippin. Sí, ¿quién diría que Apple también se animara a lanzar su propia consola de videojuegos? Bueno, no tanto una consola. La intención de Apple con la Pippin era de crear un ordenador barato, capaz de reproducir CDs, sobre todo de videojuegos. A diferencia de la ya mencionada 3DO, la Apple Pippin solo fue desarrollada por una empresa, Bandai. Lamentablemente, cuando la Pippin se lanzó al mercado, no obtuvo la atención del público, debido a que el mundo de los videojuegos ya estaba dominado por Sony y su PlayStation, la Sega Saturn y la ya esperada aparición de Nintendo 64. Además, la Apple Pippin, como ya mencioné antes, pretendía ser un ordenador barato, pero el público más lo identificó como una consola de videojuegos, dándole la vuelta a la tortilla, convirtiendo el precio barato de un ordenador a un precio elevado para una consola. Además, contaba con muy poco software disponible, siendo la mayor publicadora la propia Bandai. Fue así como la Pippin se descontinuó en 1997 y llegaron solo a vender 46.000 unidades. El CDI, más que una consola, era un reproductor multimedia interactivo desarrollado por Philips. El CDI era un sistema de 16 bits, al igual que la Super Nintendo y Sega Mega Drive. Pero, ¿por qué fracasó? Pues, sí se llegaron a lanzar diversos títulos para este sistema. El problema es que en su mayoría eran videojuegos educativos y de rompecabezas, lo que no atrajo la mirada del público. Ni siquiera el videojuego de Mario que se lanzó para esta consola. Sí, hubo un videojuego de Mario y fue fatal. Nintendo y Philips estaban aliados. Philips ayudaba a fabricar un sistema de lector de discos para la Super Nintendo, y a cambio Nintendo le concedió la licencia de 5 de sus personajes. Es por ello que Philips pudo utilizar a los personajes de Nintendo y crear estos desastrosos videojuegos. Hotel Mario es uno de ellos. Y al igual que un videojuego de Link y 2 videojuegos protagonizados por la princesa Zelda, fueron un absoluto fracaso. Como dije antes, estos videojuegos no fueron desarrollados por la propia Nintendo. Al final de cuentas, no se llegó a fabricar el lector de discos para la Super Nintendo, y la Philips CDI quedó totalmente obsoleta, debido a que ya se avecinaba la nueva generación de consolas, entre ellas la primera PlayStation. Es por ello que no tuvieron más opción que descontinuar la CDI en el año 1998. Espero que les haya gustado este video. Si hay alguna consola o sistema fracasado que no haya aparecido, puedes dejarlo en los comentarios y estaré encantado en hacer una parte 2. Te agradecería mucho si me regalas un pequeño like. Recuerda que si te gusta mi contenido, te puedes suscribir y activar la campanita para que no te pierdas de mis nuevos videos. Yo soy Leopad y nos vemos en una próxima ocasión.